a la palabra del Señor, que sin duda usted viene con deseos de escuchar qué es lo que Dios tiene para su vida hoy día. ¿No es así, hermano? Cada vez que abrimos la Biblia o cada vez que venimos a la casa del Señor, es Dios hablando en nuestras vidas. No importa quién predique, quién enseñe, es Dios hablando a nuestras vidas. Póngase de pie, abra su Biblia, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. El pasaje que hemos usado ya por algunos meses del tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas, o los tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4, 7, y después vamos a ir a Romanos 15, versículo 13. Primero, Segunda de Corintios 4, 7 y después Romanos 15, 13. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Leamos juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para rendir honor y gloria a tu nombre, Señor. Hemos cantado, hemos alabado, hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Lo hacemos no solamente de labios, sino también de corazón, Señor. Dejamos que nuestros labios se muevan, Señor, para que nuestro corazón cante, Señor. Alabe y glorifique tu santo y bendito nombre, oh Dios. Padre, gracias por este privilegio que nos da, Señor, de reunirnos en este lugar llamado templo, Señor. El santuario tuyo, Señor, para dar honor y gloria a aquel que nos da la vida, la salud, la fuerza y todo lo que tenemos, Señor. Tu palabra dice, Señor, de que toda buena dádiva viene de ti, Señor, del Padre de las luces. Oh Dios, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, así como hemos abierto nuestros labios, ahora podamos abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy día, Señor. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que aún oramos, Señor, cada vez que nos reunimos en tu templo, Señor, eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. So Dios, pedimos, Señor, que tú muevas todo obstáculo, todo aquello que pueda obstruir el mensaje tuyo a nuestro corazón, Señor. Que podamos ser oidores, Señor, y hacedores de tu palabra. Tu palabra dice, oh Dios, de que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. Oh Dios, que hoy día, Señor, tu palabra sea prosperada, Señor. En aquel que se ha alejado de ti, Señor, tu palabra sea prosperada. En aquel que camina sin rumbo y sin dirección, tu palabra sea prosperada. En aquel que se ha mantenido firme y fiel, tu palabra sea prosperada. Dios, tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So Dios, hoy día alimentanos, Señor, nútrenos, Señor, ministranos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale que siente contento, bendecido, bendecida de estar a su lado. Y si no es así, al final del servicio pasa al frente para orar por usted. Amén. ¿Cuántos han visto la fotografía o el cuadro? Más bien no es una fotografía, es un cuadro, una pintura que Federico Watts pintó ya hace muchos años atrás, hablando acerca de la esperanza. Allá en una galería en Londres, hay una galería donde se ha puesto la pintura original de este varón, Federico Watts.
Él trató de pintar o plasmar en una pintura lo que es o significa la esperanza. Y él puso a esa mujer que está sentada sobre el globo terrestre con sus ojos vendados y está inclinada en un instrumento de música muy similar a la arpa. Y esta arpa tiene algo en particular, que todas las cuerdas están rotas, todas las cuerdas con excepción de una. Y esta mujer, con sus ojos cerrados, sentada sobre el mundo, está tratando de escuchar esa melodiosa y dulce melodía o canción o música que sale de esa arpa con esa sola cuerda. Él trató de plasmar una vez más en esa pintura lo que significa la esperanza, que es la última cuerda que el ser humano tiene para escuchar melodía aún en medio del caos. Y de eso quiero hablarle hoy día. Quiero hablarle acerca de lo que es la esperanza, un tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Si no lo entendió, permítame solamente leérselo para ponérselo en su mente, en su corazón y en su espíritu. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice: y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, ese Dios, dice, os llene de todo gozo y todo paz en el creer en Él, en el creer en Dios. Y luego dice: para que de esa manera abundéis ustedes en toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire que este pasaje se predica solo. Este pasaje trae la enseñanza sin tener que explicar nada. Pablo habla y dice de que Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es como la última cuerda en esa arpa de esta mujer que toca con sus ojos cerrados. Pablo dice: ese Dios de esperanza quiere abundar en nosotros, o quiere que abundemos nosotros en esperanza en Él, por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, si algo puedo decir aquí, hermano o hermana, para atraer su atención, es de que todos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el templo, los que nos están viendo a través de esta plataforma, todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos esperanza. No me está escuchando, iglesia. Todos necesitamos esperanza. Esperanza lo han definido como esa completa confianza en Dios. Esa completa confianza en Dios. Esperanza ha sido definida como la expectativa en las bondades de Dios. Eso es esperanza. Esperanza es vivir en seguridad sin saber lo que viene en el futuro. Eso es esperanza. Esperanza es vivir en completa confianza aún sin saber lo que nos espera en el futuro. Eso es esperanza. Y Federico Watts diría: esperanza es escuchar la melodiosa melodía que sale de esa última cuerda del arpa. La esperanza. Y usted y yo necesitamos vivir esperanza. Y el Dios que servimos es un Dios de esperanza y quiere que abundemos en esperanza. A ver si le puedo sacar un amén. La Biblia nos habla de esta esperanza como una ancla. Como una ancla. Abra su Biblia, el libro de Hebreos. Lo voy a llevar ahí porque quiero que veamos cómo el escritor de Hebreos, que creo yo que fue el apóstol Pablo, cómo este hombre, este varón, explica acerca de la esperanza. Federico Watts lo pone de esa manera, como lo miramos en el cuadro que acabamos de ver. Pero Pablo, el escritor de Hebreos, lo ilustra de una manera diferente. Él plasma la esperanza de una manera diferente. Y él dice en Hebreos 6:18: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, escuche eso, mediante la promesa y el juramento de Dios, que son dos realidades inmutables, o sea que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Me está siguiendo la lectura, hermano? Mira lo que el apóstol Pablo, creo yo, o el escritor de Hebreos, él dice:
Él hizo, dice, lo hizo para que mediante la promesa de Dios, mediante el juramento de Dios, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 6 del libro de Hebreos. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Pablo, una más, o el escritor de Hebreos, pinta o plasma en este cuadro, pinta la esperanza como una ancla, aquella que da firmeza a la embarcación para que no lo mueva ni la marea ni las olas del mar. Una más, Pablo el escritor de Hebreos está plasmando lo que es la esperanza. Él dice, la esperanza es una ancla, dice, segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Él está diciendo, esta ancla les da estabilidad a la vida de las personas. Esta ancla mantiene inmóvil a la persona, la mantiene en estabilidad a la persona. Esta ancla de esperanza le da estabilidad, firmeza, confianza, solidez, tranquilidad y aún seguridad en medio de la adversidad. ¿Me está escuchando, iglesia? Y no, por falta de la esperanza, las personas experimentan desánimo, experimentan desaliento, experimentan desesperación, experimentan depresión por falta de esperanza. Te lo voy a decir una vez más, porque ahí estamos todos. Y no, por falta de esperanza experimentamos ese momento de desánimo o desaliento. Por falta de esperanza experimentamos esa desesperación y aún esa depresión en nuestras vidas. Cuando falta la esperanza. Pero por la abundancia de la esperanza podemos experimentar algo diferente. Por medio de la esperanza experimentamos ánimo, experimentamos confianza, estabilidad, seguridad. Sí, es por medio de la esperanza que usted y yo podemos estar firmes hoy día. Que no sabemos lo que viene en el futuro, pero conocemos a aquel que conoce y controla el futuro. Y eso me da esperanza a mí. No me escuchaste. Eso me da esperanza a mí. Mira lo que dice la palabra del Señor. Voy a tratar de poner 3 cosas. Si no alcanzo, la semana que viene lo haré. Tratar de poner 3 cosas en su mente acerca de la esperanza. Primero, que la esperanza nos ayuda a enfrentar los problemas cotidianos y habituales de la vida. La esperanza nos ayuda a nosotros a enfrentar los problemas cotidianos, aquellas cosas que suelen llegar todos los días, porque todos los días son diferentes. Tienen las mismas horas, de repente se llaman igual, el lunes se llama igual, el martes igual, el miércoles igual, todos los días se llaman igual, o sea, los días de la semana, pero son diferentes. Y enfrentamos luchas, enfrentamos dificultades, enfrentamos adversidades y necesitamos esperanza para poder enfrentar esos problemas cotidianos de la vida. Abra su Biblia, el libro de Jeremías 29:11, un versículo bien conocido y posiblemente usted lo sabe de memoria. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová. ¿Lo miró? Porque yo sé los pensamientos que tiene de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para darlos el final que esperáis. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir aquí, hermano. Jeremías le está escribiendo a un pueblo que estaba en destierro. Jeremías le está escribiendo a un pueblo que estaba en cautiverio. Este versículo es un versículo bien mencionado, muchas personas lo han memorizado, pero este versículo está dentro de un capítulo que no tiene muchas cosas buenas, por decir así. El versículo 11 es como una joya en medio de un lodo.
Jeremías le está escribiendo al pueblo, le está diciendo que Dios dice, yo voy a liberarlos. Dios le dice, yo voy a restaurarles. Es el mensaje que que Jeremías le está dando al pueblo cuando ellos estaban en destierro o en cautiverio. Ellos estaban sufriendo haber sido sacados de su pueblo, de su ciudad, de su país, y haber sido llevados a un lugar extranjero donde estaban como cautivos. Y ahí en ese lugar, dice la Biblia, Jeremías, el profeta Jeremías, se pone de pie y le dice, oíd palabras de Jehová. Dios dice, que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Yo sé los planes que tengo de vosotros. Yo sé los propósitos que tengo de vosotros, dice Jehová. Y estos planes, estos propósitos, propósitos de Dios, dice, son buenos para ustedes. En medio de esa desesperación, en medio de ese caos en su vida, estos se encontraban en cautiverio, hermano. Estos se encontraban en que los profetas los habían engañado una y otra vez. Si usted lee el libro de Jeremías y aún otros profetas, usted va a encontrar una serie de personas que surgen allí, que eran profetas, pero no eran profetas verdaderos, eran falsos profetas. Y estos falsos profetas les habían dicho al pueblo de que no iba a haber tal cautividad. Y si había cautividad, iba a ser solamente por un poco tiempo. Eso es lo que los profetas estaban diciendo. Y Jeremías se pone de pie y dice, no, eso no es de Jehová. Jehová dice de que van a ser llevados cautivos y van a ser llevados por 70 años al cautiverio. Y le dice a ellos, no van a regresar hasta que pasen los 70 años. No van a regresar hasta que se cumpla la palabra de Dios, que Dios ha dicho, 70 años serán llevados en cautiverio. Ahora, en esa situación, en esa desesperanza, en esa desesperación, en ese desánimo, en ese desaliento, ahí viene la palabra del Señor diciéndoles, yo voy a liberarles. Yo les voy a traer liberación. Yo voy a darles liberación que ustedes necesitan. En otras palabras, le da una palabra buena y le da también una palabra de esperanza. En ese caos, en ese momento difícil, le dice, yo sé los planes que tengo. Dios diciendo, yo no he perdido el control de las cosas. De repente ustedes han perdido el control de las cosas, pero Dios dice, yo no he perdido el control de las cosas. Yo sé los planes que tengo para hacer para ustedes. Yo sé los propósitos, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Y en esa situación, una más, Dios quiere ponerles esperanza a ellos. Y creo yo que Dios quiere poner esperanza en esas vidas. Porque muchas veces las vicisitudes de la vida, los vientos contrarios, los momentos difíciles, los momentos amargos, los días oscuros, una más nos llevan a nosotros a perder esperanza. Nos llevan a nosotros a pensar que ya no hay solución para nuestra situación. Pero escucha esto, hermano. No importa que su situación sea caótica, sea confusa, sea dolorosa, sea oscura, sea complicada, sea agotadora, Dios tiene palabra de esperanza para nosotros. Dije, Dios tiene palabra de esperanza para nosotros. Él tiene planes, escuche esto, que son excelentes. Él tiene propósitos que son divinos. Él tiene pensamientos que son oportunos. Se lo voy a decir una vez más. Ese Dios al cual usted y yo cantamos, que cantamos bonito. Diga, a ver, hermano. Ese Dios que usted hace un momento atrás exaltó y glorificó, es un Dios que tiene pensamientos y sus pensamientos son excelentes. Ese Dios que usted alabó y glorificó tiene planes y sus planes son oportunos. Ese Dios que usted alabó y glorificó tiene propósitos y sus propósitos son divinos. Dice la palabra del Señor, los planes del Señor son planes maravillosos. Ahora, en ocasiones, escuche esto, el bien del Señor viene a través de la tribulación. Me encanta el pasaje en Oseas, no sé si usted ha leído esa porción, en Oseas capítulo 2, versículo 15. Oseas 2:15
Una más Dios tratando con el pueblo de diferente manera a través de otro profeta. Él le dice estas palabras en Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde ahí. No lo busques porque a lo mejor no lo vas a encontrar. Que yo sé que Oseas es difícil de encontrar. Escúchalo. Dice, confía en mí. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Oseas 2:15 dice, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Usted sabe cuál es el valle de Acor? El valle de Acor es el valle de la desesperanza, el valle del problema, el valle de la desesperación, el valle de la confusión, el valle del dolor, el valle de la tristeza, el valle de la dificultad, el valle de la soledad. Y Dios dice a través del profeta Oseas, yo le voy a dar, así dice, como el valle de Acor, como puerta de esperanza. Voy a permitir, dice, que pasen por esas dificultades, problemas, soledades, dolores, como una puerta de esperanza a ustedes. ¿Cuánto quisiéramos esa puerta de esperanza? Y luego le dice, mientras sucede esto, yo quiero que ustedes hagan algo, le dice Dios al pueblo. Yo quiero que ustedes edifiquen casas, planten huertos, coman de ellos. En otras palabras le dice, mientras ustedes esperan la liberación, que van a ser 70 años de cautiverio, mientras esperan eso, yo quiero que ustedes estén activos haciendo algo. Ok, déjeme aplicar eso por si acaso no lo entiende todavía. En otras palabras, Dios siempre ha visto a la iglesia y le dice, mientras esperas, ponte a hacer algo. Mientras esperas en la liberación, mientras esperas en la respuesta, mientras esperas en el milagro, mientras esperas en la maravilla, mientras esperas en que la buena mano de Dios se mueva, comienza a hacer algo o continúa haciendo algo, haciendo el bien, siendo productivo o productiva. Mira, hermano, hermana, no es tiempo de estar sentados. No es tiempo de estar inactivos. No es tiempo de estar sin hacer nada. No dice el dicho, para descansar la muerte. ¿No dice así el dicho? Es más, usted dice, pero es el dicho. Bueno, déjate leer lo que dice la Biblia. El libro de Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniese a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni hay trabajo. Te lo voy a volver a leer. Porque el dicho de repente te cae un poquito mal porque es un dicho de hombres. Para descansar la tumba. Pero Eclesiastés, hablando acerca de esa realidad, él dice, todo lo que te viniese a la mano a hacer, hazlo. Todo lo que te viniese, todas las oportunidades que se te abran para hacer algo, hazlo. Y luego dice, pone una coma, y dice, porque al Seol, y luego otra coma, a donde vas, coma. El escritor de Eclesiastés, que se cree que fue Salomón, él dice, la verdad es esta, dice, es de que nosotros debemos de estar activos haciendo lo que Dios nos permita hacer mientras estamos aquí en la tierra. Que a algunas personas ya no les queda mucho. A alguien tengo que ver. Eclesiastés, el escritor, dice, porque la verdad es esta, que en el Seol o en el lugar de los muertos, a donde vas, no hay trabajo, no hay obra que hacer. ¿Te aconsejo algo, hermano? Ponte a trabajar. Mira, si ya estás mayor y dices, bueno, yo no puedo salir mucho, hay un aparatito llamado teléfono. ¿Lo has escuchado de él? Si una persona dice, yo no puedo salir, si esa persona llamara mínimo a una persona todos los días, o una persona diferente todos los días, o dos, tres personas todos los días, para darle ánimo, motivación,
para halagar a la persona, para decirle, mira, Dios está contigo, sería una gran bendición para las otras personas y la persona sería grandemente bendecida. Mandar un texto solamente para decir, mira, estuve pensando en ti y estuve orando por ti, Dios está contigo, sería de grande bendición para la persona y sería grandemente bendecida. Dijo Eclesiastés, todo lo que viniera a tu mano a hacer, hazlo. Porque al Seol, donde vas, no hay obra ni trabajo. Cierro paréntesis ahí. La esperanza. Cuando no nos creemos en ella, vivimos en esperanza y nos levantamos en esperanza. Porque sabemos que Dios tiene planes buenos para nosotros, pensamientos buenos para nosotros. Que Él tiene esos propósitos buenos para nosotros. Que Él busca hacernos el bien, Él busca beneficiarnos, Él busca la bendición para nuestras vidas. Y aun cuando estamos en la crisis o la adversidad o en el momento doloroso, aún así dice, yo voy a usar el Valle de Acor como puerta de esperanza. Son para nosotros estas promesas. En Romanos 8:24 dice la palabra del Señor. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Lo miró? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, dijo el apóstol Pablo. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos o lo esperamos. Nosotros no estamos exentos, hermanos, como creyentes, de tiempos difíciles. No somos exentos. Voy a ver si le saco una meta. Nosotros no somos exentos de sufrimiento en esta vida. No somos exentos. Y por esa razón debemos de vivir en esperanza y tener esperanza como un ancla, para que en los momentos difíciles nuestra embarcación, que es nuestra vida, no sea llevada a la deriva o no sea movida fácilmente. El ancla de la fe, para cuando vengan las tormentas que llegan a nuestras vidas, el ancla de esperanza nos mantenga firmes a nosotros. Para cuando vengan esos valles de Acor, esas dificultades, esas desesperaciones, esa ancla de fe nos mantenga firmes en el Señor. Para cuando vengan esas situaciones oscuras o problemas, el ancla de la fe nos mantenga firmes y seguros en nuestra confianza en Dios. Mira, la fe es confiar en Dios. La esperanza es esperar en Dios. La fe es creer en Dios. La esperanza es estar a la expectativa de Dios. Por un lado, en la moneda nuestra, en esa moneda, por un lado está la fe que nos mueve a creer en Dios. Pero por otro lado está la esperanza que nos mueve a estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 4:16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y créame que se va desgastando. Si no, mires en el espejo. Lavado. El interior, no obstante, se renueva día en día. Porque dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación, y miren la forma que lo pone él, y usted lee el libro de Corintios, usted va a encontrar que no era nada fácil ni suave lo que él estaba viviendo. Sin embargo, él dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso eterno, peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, que usted y yo necesitamos primeramente esperanza para los problemas cotidianos y habituales de la vida. Pero también necesitamos esperanza para enfrentar las imposibles o los momentos imposibles de la vida. Se lo voy a decir una vez más. Necesitamos esperanza para enfrentar los problemas cotidianos y habituales, pero también necesitamos esperanza para enfrentar los imposibles de la vida.
Lo voy a llevar a un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde nos habla acerca de los imposibles de la vida. El libro de Ezequiel, capítulo 37, que posiblemente usted sabe también de memoria. Ezequiel 37, Dios lleva a este profeta a un desierto. Dice la Biblia, en el libro de Ezequiel 37, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera. ¿Lo miró? Y me dijo, dice el profeta, que escuchó la voz de Dios, que le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le dice, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Ahora, quiero que me siga de cerca aquí. La Biblia me habla acerca de que Dios empieza a tratar primeramente con el profeta de Dios. Me cabe decir aquí que cada vez que uno predica, con el primero que trata a Dios es con uno, con el que predica. Dios trató con él y dice la Biblia que lo llevó a un valle donde estaba lleno de huesos. Y dice la escritura que los huesos estaban secos en gran manera. Que estaban secos en gran manera. Y viene la palabra de Dios a decirle al profeta, profetiza a esos huesos. Ahora, si usted sigue de cerca la lectura de este pasaje, va a encontrar que el profeta en ningún momento se pone a cuestionar a Dios. En ningún momento empieza a tratar de decirle a Dios, pero Dios, no sé si tú te has dado cuenta que los huesos que están en este valle están secos en gran manera. Y por encima de eso, los huesos no tienen oído. No sé si tú sabes, Dios, esto, que los huesos no escuchan. Y no, usted lee la Biblia y usted encuentra o va a encontrar de que este profeta no empieza a cuestionar a Dios, no empieza a tratar de persuadir a Dios o a tratar de enseñar a Dios algo. Dice la Biblia de que Dios le dice, mira, yo solamente quiero que profetices a estos huesos. Y usted sigue la lectura, dice la Biblia de que el profeta profetiza a los huesos, le habla a los huesos. Y los huesos estaban secos en gran manera. Dice la Biblia de que cuando esta palabra viene a donde están ellos, a los huesos, dice que empiezan a salirle tendones a los huesos, a salirles carne a los huesos, a salirles piel a los huesos. Porque dice el texto, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ahora imagínense por un momento, este valle lleno de huesos secos, donde el profeta está dándole palabra a los huesos, y los huesos empiezan a moverse y a juntarse. Imagínense el ruido de huesos. Bueno, algunos no tienen que imaginar, solamente pensar lo que pasa cada mañana, en la mañana cuando se levantan. Empiezan a oír el hueserío. Pero imagínense por un momento acerca de ese milagro extraordinario de Dios. Que los huesos secos, dice la Biblia, empieza a salirle tendones, le empieza a salir carne y después piel. Y empiezan a juntarse los huesos con sus huesos. Cada hueso se juntó en el hueso que debía juntarse. Dice la Biblia que se formó un gran ejército de estos huesos secos. Pero todavía no tenían espíritu, dice la Biblia, no tenían vida. Entonces, dice la palabra del Señor que
Dios le dice al profeta, profetiza al espíritu para que venga vida a esos huesos. Y dice que él simplemente obedece a Dios y él profetiza. Y dice, y viene a ser un gran ejército delante de él. Escúchame esto, hermano. Si usted sigue leyendo el texto, Dios le dice, yo quiero enseñarte esto, le dice al profeta. Quiero enseñarte esto para que veas que yo soy un Dios de esperanza aún en lo imposible. No. Dios le dice al profeta, le dice, mira, yo quiero enseñarte de que el Dios que tú sirves es un Dios que tiene esperanza aún cuando no hay esperanza. Que tiene esperanza aún cuando las cosas no están en la forma que quisiera que estuvieran. Ahora, piense por un momento en aquellas cosas que son imposibles en su vida. Piense por un momento en aquellas cosas que usted ha ya categorizado o la ha puesto en el lado o en la lista de aquellas cosas que son imposibles de suceder. Piense por un momento. Piense por un momento en esos huesos secos que usted dice, esos no tienen vida. Piense por un momento en aquellas cosas que de repente usted dice, aquí no hay nada más que hacer. Piense por un momento. Quizás algunas personas van a pensar en la salvación y la transformación de ese ser querido. Que la persona dice, este no tiene esperanza. Aquí no hay más que hacer. Quizás alguien va a pensar en el cambio de ese hijo o esa hija que ha mirado una más que a través de los años y a través de los años han pasado los años y esa persona, ese hijo, esa hija no quiere saber nada de Dios. Quizás la persona va a pensar en aquella persona que está envuelta en drogas o en alcohol o en algún vicio. Y la persona, el ser querido, ha perdido la esperanza. Ha dicho, aquí no hay nada más que hacer. Piense por un momento en cuál es su imposibilidad o la cosa imposible de su vida hoy día. Quizás alguna persona puede pensar en que nunca va a ser liberado de ese trauma que tiene. Ese trauma que ha traído a través de los años, de que de pequeño sucedió algo, de pequeña sucedió algo en su vida. Y usted dice, este trauma lo voy a cargar hasta el día de mi muerte. Piense por un momento en eso. Piense por un momento en aquel hijo pródigo, aquella hija pródiga que estaba en los caminos del Señor, pero se alejó. Y ahora usted ha perdido esperanza de que este hijo vuelva una vez más. Piense por un momento en cuál es su imposibilidad de esta vida. Lo imposible de esta vida. Piense en ese esposo o esa esposa que no quiere saber nada de Dios. Piense por un momento en esa imposibilidad. Y ahora empieza a ver Ezequiel capítulo 37, donde Dios le dice al profeta, le dice y le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde de una manera muy sabia y le dice, Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Yo no sé, Señor, si ese esposo, esa esposa que se ha desviado en los caminos del Señor va a reconstruir su vida. Yo no lo sé, pero tú lo sabes, oh Dios. Ese hijo que se ha desviado, que ahora camina sin rumbo y sin dirección, yo no sé si él se va a volver, pero tú lo sabes, oh Dios. Y el Señor le dice al profeta, profetiza a los huesos secos, háblale a los huesos secos. Y dice la Biblia de que el milagro, la maravilla fue hecha. El Dios de la Biblia es un Dios de esperanza aún en lo imposible. No me escuchaste, iglesia. El Dios de la Biblia es un Dios de esperanza aún en lo imposible. Es más, te dejo un punto más y termino. La esperanza que Dios ofrece no solamente es para enfrentar los problemas cotidianos y diarios de la vida. La esperanza que Dios ofrece no es solamente para enfrentar los imposibles de la vida. La esperanza que Dios ofrece es para enfrentar el final de la vida. Déjame ver si te logro llamar la atención.
La esperanza que Dios pone en nosotros es para enfrentar el final de la vida. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesucristo dice: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo habló de la esperanza para el final de la vida. Te lo voy a decir nada más. Jesucristo habló de la esperanza para el final de la vida. Habló de la esperanza, de la expectativa que el creyente debe tener para el final de la vida. Y de esa misma manera, Pablo también habló de esto. Y él dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, o sea, acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como otros o los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira, hermano, nosotros tenemos una linda esperanza. La esperanza nuestra es de que hay un hogar en el cielo para nosotros. Quizás aquí en la tierra no seremos dueños de ninguna propiedad, pero en el cielo tenemos un hogar, una mansión para nosotros. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que nuestra morada terrenal, o sea, este cuerpo, dice, este tabernáculo se deshiciere o se desvaneciere. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de que heredaremos una herencia incorruptible, dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Tenemos la esperanza de esa herencia. Además, tenemos la esperanza de una vida eterna. Dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna, y no pereceréis jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Sabe usted, hermano, que un día vamos a estar al frente del puente de esta vida a la otra vida? ¿Sabía usted que un día vamos a estar a las puertas para salir de esta vida y entrar a la nueva vida? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? De que un día nosotros vamos a partir de este mundo. ¿Sabía usted eso? Pues si no lo sabía, déjeme se lo digo. Un día usted y yo vamos a estar a la puerta de la salida de este mundo para la entrada a la otra vida, porque hay otra vida. No creemos como los budistas que todo termina, entra el nirvana y el nirvana es la nada. No creemos eso. No creemos en la reencarnación, de que usted va a reencarnar una vez más, que usted va, que hoy día es un ser humano y si no se portó bien va a ser una cucaracha. No creemos eso. No creemos en eso. Pero sí creemos en que un día partiremos de este mundo y entraremos a un mundo nuevo. Y para aquel que es creyente, aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, lo que viene es muchísimo mejor. Esa es la esperanza nuestra, hermano. Dije, esa es la esperanza nuestra. Jesucristo es la fuente de nuestra esperanza. Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra esperanza. Jesucristo. Aunque no diga amén, es amén. Y esa esperanza no se desvanece, esa esperanza no es vacía, es una esperanza suficiente, es como la ancla, dijo el apóstol Pablo, de nuestra fe, como el ancla de nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿necesita usted esperanza para enfrentar los problemas cotidianos, habituales de la vida? La respuesta es sí. ¿Necesita usted fe para enfrentar los imposibles de la vida? La respuesta es sí. ¿Necesita usted esperanza para
llegar al final de esta vida? La respuesta es sí. Es más, déjeme corregirlo. ¿Necesitamos esperanza para enfrentar los problemas cotidianos de la vida? La respuesta es sí. ¿Necesitamos esperanza para enfrentar los imposibles de la vida? La respuesta es sí. ¿Necesitamos esperanza para enfrentar el final de esta vida? La esperanza es, o la respuesta es sí. Y el Dios dice la Biblia. Mire, déjeme le leo 2 textos y termino. Romanos 15:4. De hecho, dijo el apóstol Pablo, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a nosotros, a fin que, alentados por la escritura o por la palabra, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo dice, todo lo que escribió, él está hablando del Antiguo Testamento, de lo que escribieron los profetas. Él está hablando de esa palabra y dice, todo lo que escribió, se escribió para darnos a nosotros y que nos mantengamos nosotros en esperanza. Luego dice 1 de Pedro 1:3. Pedro, hablando de esto, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Note esto. Eso nos da una esperanza viva. Esto nos da una esperanza viva. Yo no sé dónde te encuentras, hermano. Si los problemas del diario vivir te están agobiando y has perdido esperanza, en Dios hay esperanza y con Dios hay esperanza. Yo no sé si los imposibles de tu vida, que quizás ya pensaste en cuál es tu imposible de tu vida, te ha traído desesperanza. Déjame decirte, en Dios hay esperanza y con Dios hay esperanza. O quizás porque me ha tocado estar con diferentes personas que han pasado de esta vida a otra vida. He estado con esas personas hasta el último momento de su vida. Y algunas personas han mostrado inquietud, han mostrado intranquilidad, han mostrado inseguridad. Quizás tú te encuentras de esa manera y necesitas esperanza para el final de tus días. Escucha esto, en Dios hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. Y con Jesucristo hay esperanza. Ponte de pie. Vamos a cantar un canto para motivarte a que tú vengas al altar y le digas, Señor, tú eres un Dios de esperanza. Y si algo yo necesito, Señor, es esperanza. ¿Quieres venir al altar y decirle al Señor, Señor, yo necesito, Señor, en las tareas, en los problemas cotidianos que me vienen a la vida, necesito tener esperanza, Señor. En estas imposibilidades de la vida, en estos imposibles de la vida, en esas cosas que pienso yo que no hay solución, esos huesos secos, Señor, ese hijo, esa hija, ese esposo, esposa, esa relación ya es hueso seco, Señor. Necesito esperanza, Señor. ¿Quieres venir delante del Señor? ¿Quieres venir a arrodillarte? ¿Quieres venir para que alguien ore por ti? Alguien ponga su mano sobre ti y te diga, Dios está contigo. ¿Quieres venir? Dios es un Dios de esperanza. Vente, mientras cantamos este canto.